Amigos de Shalom Tucumán, queremos compartir un bloque especialmente con ustedes, con una conferencia, una videoconferencia brindada por el doctor Mario Sabán para la comunidad de resistencia de Chaco, para la Keilah de Chaco. Nos pareció muy interesante y lo compartimos con ustedes. Mario Sabán es un filósofo, escritor, periodista, licenciado en Derecho, nacido en Buenos Aires, Argentina, que actualmente vive en España. Mario Sabán es un experto en el tema del judaísmo español, del judaísmo sefardita, y actualmente también desarrolla estudios sobre cábala y mística judía. En esta oportunidad la conferencia trató sobre la expulsión de los judíos de España en 1492 y la diáspora sefaradí. Nos pareció de enorme valor, agradecemos a la Keilah de Resistencia y compartimos las reflexiones del doctor con ustedes. Es una pregunta que se puede responder, pero muy extensa. En primer lugar, yo diría que somos un pueblo muy antiguo, y lo mitológico que tenemos es que la gente no entiende cómo un pueblo tan antiguo sigue sobreviviendo. Es decir, yo creo que visto desde fuera, ahora yo ya no me pongo en calidad de mi identidad judía, sino me veo de fuera, y digo, ¿cómo puede ser que los asirios desaparecieron, los babilonios desaparecieron, los persas desaparecieron y este pueblo sigue existiendo, ¿no? Es como, en cierta forma, visto desde fuera, los judíos somos una rara avis, porque los egipcios de la época de los faraones no están. Es verdad, están los egipcios, pero no los mismos egipcios de la época del Egipto faraónico, ni los asirios están. Es verdad que los romanos están en Roma, pero no aquellos del Imperio Romano, porque el Imperio Romano desapareció. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar, los judíos representamos en la mente no judía un cierto misterio de cómo hemos sobrevivido históricamente. Tanto es así que yo pienso como judío que para mí también es un misterio. Es decir, que no solamente pienso que un no judío tiene que pensar de este modo, también pienso que yo tengo esta cosmovisión. Es decir, yo muchas veces digo lo milagroso de mantener una identidad tantos siglos, es decir, qué características tiene internamente el judaísmo para sostener esta identidad, y en el sostén de esta identidad todo lo que se genera a raíz de este sostén de la identidad, porque las identidades van cambiando, por supuesto también nuestra identidad judía va cambiando, no somos indudablemente los mismos judíos que el siglo I, pero tenemos un nivel de continuidad aceptable o muy alto con respecto a los del siglo I. Por tanto, yo lo primero que diría es, representamos a la historia un enigma que desde el punto de vista teológico se podría entender como un designio divino para aquella persona que tiene esta visión desde el punto de vista de la fe. Otros podrían entender que es una identidad muy fuerte, establecida por muchos siglos, pero bueno, esto sería en cierta forma relativo, porque también hay identidades fuertes. Entonces yo creo que en primer lugar tendríamos el tema de la antigüedad. Yo no descartaría tratar de vislumbrar de que los judíos por nuestra antigüedad representamos un cierto enigma que es mejor hacerlo desaparecer de alguna manera. Es decir, ¿cómo puede ser que no desaparezca este pueblo? ¿Qué características tiene este pueblo en su identidad que no desaparece? Siempre estoy intentando verlo desde el punto de vista no judío. El segundo punto ya tiene otro tipo de cariz, porque habría que analizarlo desde el punto de vista de lo que es el cristianismo. El cristianismo es hoy una religión que tiene 2.000 millones de personas en el mundo, y esto no es poco, tomando en cuenta que hoy la Tierra tiene entre 6 y 7.000 millones, estamos hablando de que casi un tercio de la población mundial es cristiana. Y básicamente el cristianismo nace por un judío, que es Jesús. Quiere decir que, por otro lado, la pregunta que uno se haría es, ¿qué carga tengo de deuda con respecto a este pueblo? Es decir, yo pienso que un cristiano, en su nivel más profundo, termina de entender de que sigue las enseñanzas de un rabino judío. Y por lo tanto, al seguir las enseñanzas de un rabino judío, se le carga al mundo judío una cierta responsabilidad. ¿Por qué Dios eligió un judío para encarnarse? Siguiendo la teología cristiana. Por tanto, aquí, visto desde el punto de vista de la teología cristiana, tenemos también un problema. Si la teología cristiana dice que Dios se encarnó en Jesús, ¿qué es lo que hizo Dios para encarnarse en un judío? Más allá de que los judíos, por supuesto, no creemos en la encarnación de Dios en una persona, pero más allá de esto, tenemos que entender que nuestro peso específico en la historia es muy alto.
digamos, demasiado alto para que un tercio de la población mundial crea que Dios se encarnó en un ser humano judío. Hay una cantidad de elementos a lo largo de la historia que si tú te los pones a meditar, hacen que nosotros los judíos hemos tenido una participación notable en la historia y una influencia mucho más allá de nuestro número demográfico. Y esto es lo que crea cierto antisemitismo, es decir, el antisemita se puede reducir al envidioso, a la envidia. Lo que pasa es que la envidia es un grupo humano. Es como la envidia el que se está sacando 9 o 10 en una clase, ¿no? Los demás dicen, ¿cómo puede ser que sea tan inteligente? Yo lo envidio. Ahora, creo que nos hemos desarrollado culturalmente más allá de la media de todos los pueblos, solamente habría que mirar los premios Nobel, y creo que hemos pagado un precio muy alto por haber apostado a la cultura. Pero bueno, te reitero, son 500 páginas de análisis que yo he realizado y creo que da para mucho más. Te estoy tratando de hacer una síntesis.